Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar Vivas y en los medios nos queremos, ¿sí? Un ciclo de entrevistas organizado por las trabajadoras de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, palpitando un poco lo que va a ser el próximo 3 de junio, día en que se conmemore un nuevo aniversario de Ni Una Menos, y también de cara al 7 de junio, Día de los Periodistas y las Periodistas aquí en Argentina, ¿sí? Les comento, mi nombre es Cecilia Camarano, yo soy periodista en ámbito financiero y delegada también en el diario. Y mientras trato de contactar a mi primera entrevistada, paso a comentarles que la primera consigna de este ciclo de entrevistas va a ser: la deuda es con nosotras y nosotres. Denme un segundito que trato de conectarla. Perdón, sí, estamos con algunos problemitas. A ver si está Jackie Flores por ahí. Hola Jackie. Bueno, para los que recién se están uniendo, les comento que este es el ciclo de entrevistas Vivas y en los medios nos queremos. ¿Sí? Un ciclo de entrevistas organizado por las trabajadoras del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. En esta primera entrevista que vamos a tener, las trabajadoras de prensa, se nos ocurrió que la consigna era: la deuda es con todes y todas, ¿sí? Hola Jackie, ¿estás por ahí? No me estaría dejando, hola, no me estaría dejando poner mi cámara para Oh, este lado. no hay problema. Yo también tuve algunos problemitas ahí con los vivos. Soy millennial, pero no soy centennial, y calculo que vos estás en la misma, así que todavía no estamos muy cancheras con esto de los vivos de Instagram. Sí, no me deja. Por ahí si das vuelta a la camarita, Es lo que estoy intentando hacer. tenés el icono parte superior a la izquierda. Ahí está, ¿cómo estás? Ahí va. ¿Todo bien, Bien. vos? Bien, paso a presentarte propiamente como corresponde. Jackie Flores es referenta de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular y también es coordinadora nacional del programa de promotoras ambientales cartoneras. ¿Esto es así, Jackie, correcto? Es así, correcto. Bien, ¿cómo estás? Jackie, sabes que en estos últimos días estaba pensando, bueno, en algunos ejes acerca de este tema que nos convoca, que es: la deuda es con todas y todes, y pensaba que justamente esta era una de las consignas que nosotras llevamos a la marcha por el Día de la Mujer. Y la marcha por el Día de la Mujer fue apenas una semana antes de que se decrete el aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese periodo cambiaron un montón de cosas, estamos viviendo otro país, otro mundo. Pero básicamente quería preguntarte, a los trabajadores de la economía popular, ¿cómo afectó esta cuarentena, esta pandemia, esta crisis económica? En principio afectó fuertemente porque tiene que ver con lo que veníamos denunciando hace muchísimo tiempo nosotros y nosotras. Nosotros venimos expresando quiénes somos y nuestra identidad trabajadora desde todo lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Pero digo, la economía popular nace hace muchísimos años, nace en la crisis profunda que tuvo esta patria, que una fue en los 90 y donde se profundizó y donde nacimos, al menos el movimiento que represento, en el 2001. Y la verdad que lo que representa ahora una pandemia en pos de la resistencia de 4 años de un gobierno que vino a arrasarlo todo. Imagínate que nuestra situación es el extremo, donde no solamente nos plantamos de la organización para poder profundizar en los reclamos, sino que a pesar de eso hemos construido
una identidad trabajadora que es la que muchas veces se pone en tela de juicio, ¿no? Porque, digo, reconocer a la economía popular es reconocer que no se ha podido generar trabajo en la Argentina. Entonces, es como muy fuerte el reconocimiento y damos a la verdadera discusión, ¿no? Porque digo, cuando ustedes me hicieron la invitación, está claro que es lo que queremos discutir. Queremos discutir trabajo de todas las formas que se entiende el trabajo. La realidad es que la gran mayoría de los trabajadores de la economía popular no estuvo esperándonos un trabajo. Muchos de ellos, un porcentaje no tan alto, perdieron su trabajo y encontraron en la changa la salida laboral, pero siempre figuró el trabajo bajo patrón. Bueno, entender la economía popular tenemos que entender con estos despidos que vienen hace muchos años en el trabajo formal dándose, en los diferentes nombres que hemos dado al trabajo, trabajo formal, trabajo en blanco, precarizado, en negro, y la economía popular somos hombres y mujeres que ante un Estado ausente hemos generado nuestro trabajo. Entonces no somos desocupados. Y ahí es el puntapié para la discusión profunda. No soy una desocupada, soy una trabajadora de la economía popular que generé mi trabajo rompiendo una bolsa de basura en la ciudad de Buenos Aires y recolectando materiales reciclables. Eso es la oferta que siempre estuvo latente, pero que nadie me demandó. Entonces la tuve que generar. Y acá, a diferencia de la demanda que pueda hacer una empresa o un Estado, a nosotros nos tocó la peor parte. Hoy, pandemia existente, imagínate que hemos tenido que crear, lamentablemente, una rama sociocomunitaria dentro de nuestro sindicato, porque nosotros somos hombres y mujeres que hemos tenido la capacidad de conformar nuestro sindicato representativo para discutir derechos laborales que no percibimos. Entonces, ¿qué queremos erradicar con esto? Algo muy simple. El Estado debe de asistir, como ha asistido en otra circunstancia que nos ha pasado como país, pero no queremos corrernos del eje importante de discusión, que es el trabajo. Vos me podés asistir. Ahora en semejante pandemia sale la asistencia, por ejemplo, del IFE, que es más, dio un número que nosotros veníamos denunciando, pero dio la visibilización real de cómo se generó pobreza en los 4 años de macrismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo la estamos pasando? La estamos pasando muy mal. Que haber generado una rama sociocomunitaria significa algo muy incómodo, que gracias a las manos generosas de nuestras compañeras está comiendo el pueblo hoy. Pero nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestro sindicato, y más afianzada del feminismo popular y de este lugar sindical que hemos decidido hace muchos años ocupar, digamos, porque entendimos que no queremos que nos sigan interpretando, estamos queriendo discutir el reconocimiento de nuestras compañeras, porque se pasan 12 horas en un patio dando de comer al pueblo. No, queremos discutir dos cosas. Está bien discutir la mercadería, pero nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y la realidad es que está bastante complicada la situación porque se está malinterpretando lo que queremos. Nosotros no queremos que el Estado Nacional nos asista eternamente. Nosotros queremos que la pandemia a nivel nacional lo asista al pueblo, pero nosotros queremos discutir trabajo y encima hemos tenido la capacidad de promover esa discusión con nuestras leyes. Entonces, digo, Sí, y pienso también en el marco de esta crisis tan fuerte, ¿qué habría sido también de no estar la UTEP? Porque la UTEP fue un paso histórico en la historia del gremio argentina y es muy reciente también. Digo, ¿te imaginas a veces qué habría pasado sin esta organización, sin esta contención? sí, sí, a veces me pongo a pensarlo y hubiéramos sido muchas y muchos que hubiéramos estado en el abismo que me tocó. Ujú. Y es re injusto, la verdad que es re injusto porque la organización a nosotros no solamente
nos permite construir algo que nos hermana, sentirte acompañado, digo, sentirte representativo, sino que la verdad que hubiera sido el caos de mucho, como nos tocó en el 2001. Generalmente cuando nombran el 2001 es la crisis, pero lo que le provoca a un trabajador la pérdida de su trabajo, imagínate aquel que nunca lo tuvo. Claro, Es claro. tremendo eso que pasa y a veces las discusiones no se quieren dar en esos términos. La calidad de un trabajador y de una trabajadora debe ser transversal, no debe ser para unos pocos. Y nosotros, sí, nosotros a partir de que hemos construido la CETEP en principio y después la UTEP, tiene que ver con esta identidad que hemos podido construir y es muy importante lo que tenemos por decir, porque lo que tenemos por decir muchas veces no ha querido ser escuchado, porque es muy importante, porque discutimos las mezquindades de un Estado, por ejemplo. Ujú. Y vos hablabas de las compañeras que se están organizando también para dar de comer a los pibes. Y pienso que un poco también toda esta crisis está evidenciando que las mujeres, además de hacer el trabajo asalariado, ya sea formal o informalmente, además de hacer el trabajo no remunerado, es decir, la tarea doméstica, además son las que terminan también haciendo estas tareas de contención barriales. ¿Sí? Hay una triple tarea ahí, no sé si la ves, si lo compartís de la misma forma. Sí, nosotros tenemos la triple tarea y la cuarta tarea también, porque dentro de lo que se puede definir como brecha salarial que tiene la discusión, el trabajo formal, mis compañeras no la tienen. Y a partir de lo que es que queremos discutir esos derechos laborales. Imagínate vos que una compañera de la economía popular, con esta capacidad que hemos tenido nosotros de presentar la primera ley, que fue la emergencia social, sale el salario, ese reconocimiento, salario social complementario, que es el complemento del trabajo que hemos generado con 8.500 pesos, la compañera tiene que asistir a su familia, tiene que subsistir 30 días, tiene que ir a su unidad productiva y a su vez abre desde corazón el patio para que el pueblo coma. Entonces, la brecha salarial muchas veces desde la economía popular, obviamente que no existe porque hombre y mujer cobran lo mismo. La complicación de lo que tenemos nosotros es muy grave y es esta cuestión de empezar a ocupar los lugares para que no se siga interpretando. Por eso estamos muy orgullosas de haber construido a la par con compañeras en este feminismo popular, donde empezamos a entender y a respetarnos que cada una representa su sector. El Sí, sindicalismo, te fuiste, pero ahí estás. Volviste. eso, ocupar los lugares que queríamos ocupar y discutir realmente. Nuestras compañeras de la economía popular hoy están poniéndole todo lo que hemos acostumbrado todos estos años, que es un coraje tremendo. Pero también nos merecemos calidad de vida. Y esa calidad de vida en semejante pandemia nos habrán escuchado discutir desde nuestros sectores que discutir la ley de barrio populares que daría la calidad con perspectiva de género para que nuestras compañeras tuvieran sus hogares, porque están hacinadas. Digo, los barrios populares no tienen agua, no tienen servicio, entonces no tienen salud, estamos muy precarizadas en esta palabra que nos acerca, digamos, al mundo del trabajo, pero las desigualdades son tremendas. Mm. Nosotros no queremos que nos sigan felicitando cuán grosas somos. La discusión que queremos dar es que reconozcan nuestro trabajo y a partir de ese reconocimiento no es una felicitación, es un salario. Por eso, hace poco, digo, cuando nos pusimos y nos vamos poniendo de acuerdo, con esto que se va dando cuenta, todo lo que venimos denunciando, no es muy loco la propuesta de que haya un salario universal. No. Un salario universal, ¿a quién se lo vamos a discutir? ¿Al Estado? Obvio que sí. Al Estado y a la regularización de que somos el 40% que sostiene, de mano de obra que sostiene, de trabajo esta patria. Mis compañeras en cualquier momento van a colapsar. ¿Y por qué tienen que colapsar mis compañeras? Si lamentablemente
Nunca quisimos ser Estado, pero nos tuvimos que hacer cargo ante un Estado ausente. Somos nosotras, la gran mayoría, jefas de hogar, lo que le ponemos el cuerpo e intentamos dar soluciones. Es más, hemos tenido en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras llevar propuestas contundentes y veníamos diciéndolo ya, que nuestras 6 leyes presentadas en el Congreso iban a dar cuenta de cómo íbamos a poder parar a la patria de nuevo. Ahora, resulta que nos sale la pandemia. Bueno, discutamos la deuda. El viernes se va a decidir si la pagamos o no la pagamos, si entramos en default. Por eso decimos que la deuda es con nosotras. Obviamente que es con nosotras, con el 40% de la economía popular adentro en esa discusión. Si nos vamos a endeudar, ahora que somos muchas las que comprendemos, que nos hemos endeudado sin decidirlo, vamos a decidir cómo se paga esa deuda. Y la deuda es con el pueblo, y es real. Y la deuda es con las mujeres también es real, porque las desigualdades son profundas. Nosotros trabajamos el mismo horario que cualquier trabajador. ¿Y eso qué pasa? ¿No? Que a veces queda como muy contundente. Eso que pasa en el trabajo formal, de la pérdida de derechos por intereses a capitales, nosotras, como venimos al revés, digamos, venimos de la opresión tremenda, no tenemos ganas de seguir regalando derechos. Y acá es donde hace la unidad de la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Decís todo esto y me es imposible no pensar en Ramona Medina. De hecho, Oh, cuando pensaba en el sentido de la frase la deuda es con nosotras y nosotres, pienso que siempre uno, bueno, los lectores, los espectadores, el público en general, tiende a asociar la deuda siempre con la deuda externa, pero hay otras deudas. Y me parece que eso quedó muy evidenciado, muchas cosas quedaron evidenciadas con el asesinato, si se quiere, de Ramona Medina, pero puntualmente, ¿por qué la deuda es con nosotras? Y en ese caso quería preguntarte o pedirte tu opinión. Yo creo que también se evidenció que bueno, hay múltiples cuarentenas. Hay algunas cuarentenas en los barrios pobres y está el resto, que si se quiere el famoso quédate en casa. Esto vos lo debes ver todos los días. ¿Qué puedes decir de eso? No sé si lo ves así. sí, mirá, lo que pasa, la visibilización de una muerte de una compañera de la economía popular nos duele muchísimo, porque por 2 cosas importantes, se nos murieron un montón, pero no salieron visibles. Ujú. A nosotros se nos vienen muriendo las compañeras y los compañeros. Haber entendido que nosotras y nosotros no elegimos nacer pobres, hace muy fuerte esto de la pandemia y quédate en tu casa. Somos pobres, pero no somos tontos. Entendemos que significa quedarte en tu casa y resguardar la salud. Ahora, si la economía popular no tiene el plato de comida, es imposible quedarte en tu casa. Y eso hace a la discusión, y por eso yo siempre te lo mencioné hace un rato, la capacidad que tuvimos de presentar las leyes tenía que ver con esto bastante claro, que a nosotros nos faltan políticas públicas inclusivas, que se entienda quién es el sujeto que van esas políticas públicas. No hay políticas públicas para la economía popular, no había un Estado presente, pero venía con decadencia también. Sí. ¿Entendés? Entonces, nosotras que nos hemos despertado ahora, entendemos que no somos mano de obra barata de nadie, que somos generosas, sí, venimos de la solidaridad colectiva, que somos buenas personas, sí, somos buenas personas, no somos pobres de alma, ni siquiera somos pobres, somos trabajadoras humildes, que es muy distinto, que molesta que una cartonera se pare donde se tenga que parar, o alguna compañera de la economía popular y diga, ¿saben qué, señores y señoras? No hay política pública representativa, molesta un montón. ¿Cómo no va a molestar? Si todo marca el mercado acá, Ujú. ¿entendés? Entonces, quédate en tu casa, representa la economía popular, quédate con tu violento, quédate sin tener agua en tu casa, quédate sin tener servicios sociales esenciales en tu casa, quédate sin la salud. Digo, hay veces que se hacen las políticas públicas pensando en el otro sin comprometerte en el otro.
¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo hace una mamá hacinada que tiene 5 pibes en una sola pieza? ¿Me podés explicar? ¿Cómo hace para confrontar y darle frente a esa violencia que ella misma, a partir de lo que vamos construyendo todo y más las organizaciones sociales, que es la visibilización de las violencias? No tiene los medios necesarios porque no tiene el plato de comida, no va a tener un celular para llamar a ningún lado, para mandar un mensaje a ningún lado. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque se le está negando el derecho al trabajo y al reconocimiento del trabajo de la economía popular. Entonces nos tenemos que poner a pensar realmente en el conjunto y qué significa eso, autoconvocarnos y no creernos que algunos sí podemos conducir a los otros y a las otras. Jackie, ya para ir finalizando y en línea con esto último que dijiste, de autoconvocarnos, quería saber cómo están organizando, cómo piensan la agenda post pandemia, porque esto va a pasar algún día y los problemas van a quedar y van a ser más. ¿Cómo piensan la agenda de trabajo de la economía popular? ¿Cómo piensan la agenda feminista, política, gremial? Mira, la pensamos en términos del trabajo ordenador de la vida. No vamos a resignar ese derecho y ese reconocimiento. Vamos a exigir el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Vamos a profundizar en la discusión que sea un salario universal, que a partir de ahí sea un piso. Y vamos a empezar a discutir el trabajo desde las leyes que hemos presentado, ¿no? Una de las cuestiones que está pasando, pandemia, hambre, salud, violencia. Queremos el reconocimiento de nuestras promotoras en prevención de violencia de género, donde evidentemente, si nosotros somos organizaciones que venimos en mucho tiempo, el Estado nunca ha podido llegar porque no tiene la capacidad, pero se ha generado un trabajo, y ahí donde nos vamos a plantar las organizaciones sociales, pero no por prepotencia de nadie entra al barrio, lo hemos construido a nosotros, nuestros barrios populares. Le hemos dado nombre nosotras. Y lo que queremos con esto es que nuestras compañeras construyan ese poder popular, que no vaya alguien que de verdad piense que va con la solución, porque la solución es con nosotras. Bien, Jackie, creo que ha sido más que clara, lo están comentando todos. Te agradezco mucho por tu tiempo y te mando un abrazo grande, un codo, como se diga ahora. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos. Bien, ella fue Jackie Flores y para los que se están sumando ahora les comento, mi nombre es Cecilia Camarano, soy periodista y delegada en ámbito financiero y lo que están viendo es la primera entrega de Vivas y en los medios nos queremos, un ciclo de entrevistas feministas que estamos organizando, a ver, que estamos organizando las trabajadoras de prensa del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda entrevistada del día de hoy, que debe estar por ahí, Verónica Gago. Así se estás mirando. Paso la voy presentando. Para quienes no la conocen, Verónica Gago es politóloga, docente de la UBA y de UNSAM, e integrante de Ni Una Menos, ¿sí? A ver si me mandas la solicitud, Vero. Ah, todavía no se nos fue Jackie. Ahí está. Bueno, estoy esperando la solicitud de Vero Gago, quien, aprovecho para decir, fue mi profesora en la facultad, seguro no recuerda ella. Ahí está. Ah, bien, ahí le acepté. Me encantan los mensajes. Ay, Hola, ¿cómo estás, Vero? no sabía eso. Ah, viste, no, soy una alumna fácilmente olvidable, no era muy No, afilada. ¿por qué? Bueno, creo, no sé si estuviste escuchando la charla con Sí, Jackie. sí, escuché la conversación con Jackie. Bien, la idea es, bueno, es hablar un poco en torno al eje de las deudas con nosotras y nosotres. Y antes que nada quería preguntarte, para romper un poco el hielo,
Se habla mucho de la nueva normalidad, el nuevo orden mundial. Quería preguntarte cuál es tu opinión, si crees que efectivamente después de esto va a haber un nuevo orden económico. Ya cambió un poco el orden económico, al menos en algunos países, se ve en algunos una fuerte presencia del Estado. ¿Esto es algo que podemos esperar después de la pandemia? ¿Crees que no? ¿No necesariamente? Bueno, que hay un cambio y que va a haber un cambio que se está haciendo ahora mismo, me parece que sí, que es innegable. Creo que lo que está un poco en discusión es la orientación de ese cambio. Y en ese sentido, creo que más que pensar en cómo será post pandemia, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo ahora mismo se están organizando esas tendencias que van a definir qué es la pospandemia, ¿no? Me parece que este es un momento de crisis en el sentido en que está abierto ese escenario de cómo se va a definir el futuro. Y me parece que la cuestión, digamos, más urgente es que ahora mismo estamos fabricando, de alguna manera, con las conflictividades que podemos llevar adelante, con las discusiones que se están ampliando, eso que se llama pospandemia. Como que no es una discusión que va a venir después, sino que la estamos haciendo ahora, ¿no? Con este tipo de conversaciones, con las maneras en que estamos imaginando las protestas en este contexto nuevo, con las maneras en que se están visibilizando, digamos, todas las injusticias, todas las desigualdades, lo que comentaba Jackie, lo que vos traías con todo el dolor que significa la muerte de Ramona y todo lo que expresa eso en términos de la desigualdad, la injusticia, la inequidad que pone de manifiesto la pandemia, ¿no? Porque creo que un poco los análisis y los diagnósticos que estamos compartiendo entre todas, entre todes, es que esta pandemia lo que hace es visibilizar en grado extremo dinámicas que ya veníamos viendo en términos justamente de injusticia y de inequidad, pero también visibiliza las maneras en que los movimientos sociales, las organizaciones populares, las redes feministas veníamos politizando a qué le llamamos trabajo, cuál es el trabajo que reconoce el Estado como trabajo, cuál es el trabajo que hoy puede disputar reconocimiento salarial, cuáles son las jerarquías sexuales racistas que están organizando las formas de trabajo, cómo esas maneras se venían no solo visibilizando, sino también impugnando y proponiendo otras formas de organizarnos socialmente en términos de relaciones de trabajo, en términos de relaciones sexoafectivas, en términos de lo que se llama familia, lo que se llama territorio. Entonces creo que lo que hoy vemos un poco en medio de la pandemia, que es ya un poco ir metiendo la cuchara en qué va a ser la pospandemia, es que todas esas discusiones y esas luchas y esas disputas que se venían dando hoy están de alguna manera extremadas, aceleradas e hipervisibles. Sí, y pienso también que, bueno, el feminismo nos dio, o dio a mucha parte de la población, herramientas para identificar algunas de estas problemáticas que mencionábamos también en la charla con Jackie, el tema de las violencias, bueno, la esencialidad del trabajo doméstico y la precarización también del mismo. Digo, también el feminismo, digo, si no lo hubiéramos tenido, por decirlo de alguna manera, pero si no hubiera habido un auge, tal vez no lo podríamos identificar como lo identificamos en este momento, no sé, ¿qué pensás? Totalmente. Para mí ese es un punto fundamental, que es llegamos a esta pandemia con una capacidad de nombrar lo que pasa, de hacer diagnóstico, de decir qué es lo importante y qué es lo que no estamos dispuestas a soportar, digamos, y a cómo nos apropiamos del futuro en estas condiciones tan críticas, porque el movimiento feminista, con toda su heterogeneidad, con toda su diversidad, viene produciendo esto que vos llamás, ¿no? Estos reconocimientos, estas maneras de alumbrar ciertas injusticias, de proponer otras formas de vida, otras formas de trabajo, otras formas de organización, de dar luchas muy concretas dentro y fuera de las organizaciones, en los distintos territorios. Creo que una pregunta para hacernos es, bueno, ¿qué sería de esta pandemia sin todas estas luchas, este vocabulario feminista, estas maneras de pensar y de sensibilidad que hemos venido desarrollando, ¿no? Sería una cosa muy distinta y seguramente mucho peor. Entonces, ahí creo que hay algo que reconocer, ¿no? En que justamente si hoy discutimos cuáles son los trabajos esenciales,
quiénes son las que están poniendo el cuerpo en la primera línea, porque eso necesita un reconocimiento que no es simplemente el aplauso y el discurso de la abnegación, sino reconocimiento salarial, es porque tenemos un acumulado, ¿no?, de luchas, de disputas que el feminismo ha venido produciendo como movimiento político y como movimiento práctico en los sindicatos, en las organizaciones, en las universidades, en los barrios. Y creo que eso además se ha hecho como un proceso de mucho trabajo cotidiano también, que tiene iniciativas muy importantes como es el paro, como es la huelga feminista, ¿no?, que ha sido, creo, una pedagogía popular feminista, podríamos decir, de ponernos todas en muchos lugares a discutir justamente a qué le llamamos trabajo, cómo nos organizamos, por qué los trabajos que han sido históricamente no reconocidos, mal pagos, estoy pensando en las trabajadoras, como nombraba Jackie, la economía popular, pero también las trabajadoras migrantes, en el trabajo doméstico que hacemos en los hogares, en los lugares siempre, digamos, bajos que tenemos, por ejemplo, en las universidades. Es decir, la manera en que hemos producido una economía de la visibilidad para todo eso ha sido por práctica política, por ponernos a discutir entre nosotras, por armar asambleas, por convocar a iniciativas novedosas, ¿no? Recordemos siempre, como decimos, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, es decir, apropiándonos de una herramienta como es la del paro, Sí, pero también multiplicando estos espacios de encuentro, de confianza, de discusión fuerte, como son las asambleas en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos de estudio, en las familias, creo que ese acumulado es un capital que tenemos entre todas. sí, sí, indudablemente. Hablabas del paro internacional de mujeres. No sé si es comparable, pero digo, esta cuarentena y este modalidad de teletrabajo y este aislamiento que hizo que muchas mujeres, bueno, varones también se quedaron en sus casas, ¿crees que pudo haber puesto en manifiesto que el trabajo doméstico, el trabajo que se realiza al interior del hogar, efectivamente tiene un valor y un valor que no es reconocido? Sí, yo creo que ahora hay una especie de luz, ¿no? Sobre los, como si dijésemos un foco Sí, sobre lo que pasa dentro de los hogares, claro. con toda esta discusión del teletrabajo, sobre toda esta discusión de, bueno, quién hace estas tareas de cuidado, de limpieza, de Ausencia reproducción. también, perdón. Exactamente, la visibilización de la violencia que sucede dentro de los hogares, que era algo que veníamos discutiendo, empujando desde el feminismo, pero hoy lo podemos ver como amplificado, ¿no?, como discusión más general, porque justamente esta idea del encierro dentro de la casa, los intentos de flexibilización laboral que pasan por el teletrabajo, el incremento de las violencias domésticas y de las violencias machistas, la manera en que estas violencias económicas tienen que ver con lo que hoy vemos como crisis habitacional, quién puede pagar el alquiler, quiénes están sufriendo los desalojos, y también la cuestión de quiénes se están endeudando para atravesar esta crisis, que es otra manera frente a la disminución de ingresos, frente a los despidos, frente al aumento de precios que implica la inflación en cuestiones básicas como es el alimento, la deuda aparece como una opción supuestamente de salvataje cuando que sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Como se dice, es decir, es comprar un problema a corto plazo. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que decir y mucho que hacer desde el movimiento feminista en la capacidad de impugnar estas cuestiones que hemos venido discutiendo y denunciando con las distintas iniciativas. Ujú. Mencionabas la deuda y algo que le decía aquí es que habitualmente uno tiende a asociar la deuda con la deuda externa y sin embargo el tema de las deudas domésticas fue increciendo, en incremento en los últimos años, en el último especialmente, me refiero al año pasado. Sé que sabes de este tema, si podías contar un poco, por qué sobre todo afecta a las mujeres. Sí, yo creo que ahí también desde el feminismo, en particular yo puedo hablar de algunas experiencias que hicimos desde el colectivo Ni Una Menos con otras organizaciones, hemos hecho un gran trabajo de unir la deuda externa
y su traducción en la vida cotidiana como deuda doméstica, ¿no? Es decir, hacer todo ese circuito en lo cual la deuda externa, las políticas de ajuste, las políticas de austeridad que los organismos internacionales imponen a los gobiernos, tienen un nivel directo de traducción en cómo se da la precarización laboral, la privatización de los servicios públicos, el aumento y la dolarización de las tarifas de servicios básicos, pero también de los alimentos. Es decir, hemos hecho el mapa de cómo esa macrodeuda se traduce en un sistema expansivo de endeudamiento de la vida cotidiana y en particular sobre los sectores más precarizados, sobre los trabajadores, sobre los sectores del trabajo más precario, en la medida en que hoy todos los ingresos valen cada vez menos, incluso tener salario, ser una trabajadora asalariada, no garantiza que vos puedas vivir de tu salario, entonces la deuda se vuelve el componente obligatorio para reproducirte cotidianamente. Y lo que hemos visto en los 4 años del gobierno macrista es que ese endeudamiento de los hogares fue destinado para la reproducción social, es decir, para comprar alimentos, medicamentos y pagar tarifas de servicios. Entonces, esa expansión, digamos, por abajo del sistema financiero, lo que hace es aumentar la explotación, aumentar la precariedad y obviamente endeudarnos a futuro, porque lo que hace la deuda es justamente desvalorizar nuestro trabajo a futuro. Tenemos que empezar a aceptar cualquier tipo de trabajo porque ya estamos sometidos a una deuda por varios años. Entonces creo que esa conexión que ha venido difundiendo feminista de ese vínculo entre macrodeuda y deuda en los hogares permite también entender cómo se reorganizan, ¿no?, las economías domésticas, las economías en los territorios, las economías que tienen que ver con la precarización de nuestros trabajos, y a la vez permite pensar cuál es el impacto diferencial sobre mujeres, lesbianas, travestis y trans, especialmente las que son jefas de hogar, especialmente porque son las que se inventan permanentes trabajos changas para seguir pagando deuda, porque lo que hemos visto es que son las que, además de esos trabajos, tienen el trabajo doméstico reproductivo, son las que se hacen cargo, como decían ustedes antes, del trabajo territorial comunitario, ¿no?, sumando esta triple y cuarta jornada de la que hablaba Jackie, y a la vez son las que cargan toda esa angustia, ansiedad, ese no poder dormir a la noche por no saber cómo voy a pagar la deuda. Entonces creo que el feminismo ha creado un lenguaje específico, cotidiano, vinculado a los cuerpos concretos para hablar de un tema que siempre parece de expertos y muy lejanos, que es lo financiero, ¿no? Entonces, poder nosotras discutir la deuda y llevar esa consigna, la deuda es con nosotras y con nosotres, a una experiencia como la del paro internacional, me parece que es un gran gesto político de hacernos cargo de esa discusión, de exigir participación y decisión en esa discusión, y sobre todo de invertir el gesto, o sea, ¿quién le debe a quién? Me parece que eso es una cuestión importante porque nosotros estamos diciendo, si la deuda es con nosotras, bueno, las acreedoras somos nosotras, y señalar, efectivamente, como viene haciendo las distintas organizaciones y las distintas redes, cuáles son las prioridades y qué es lo importante. Hablábamos también con Jackie, bueno, vos lo habrás escuchado, en la existencia de distintos tipos de cuarentena. ¿Lo identificás así también de esta manera? Digamos, difiere mucho la idea del quédate en casa, no es para todos. Sí, yo creo que esta consigna del quédate en casa tiene, digamos, evidencia las diferencias de clase de una manera brutal, porque primero, bueno, ¿quién tiene una casa para quedarse? En primer lugar. Después, ¿quién es propietario de esa casa? ¿No? ¿Quién paga alquiler? ¿Bajo qué condiciones se paga ese alquiler? ¿Qué capacidad tenemos de garantizar ese alquiler en los próximos meses si nuestros ingresos se reducen abruptamente? ¿Quién tiene, obviamente, un ingreso fijo y quién no? Es decir, todas esas desigualdades y esa distribución jerárquica de los recursos
se visibilizan de manera muy dramática con ese quédate en casa. Es decir, empieza a aparecer muy claro quién puede quedarse en casa, a costo de qué te podés quedar en casa. Y además, bueno, surge tanto la crisis habitacional, como decíamos antes, la evidencia de condiciones de hacinamiento muy fuertes, la cuestión de las violencias machistas de manera muy fuerte en esta cuarentena, y también una cosa que estamos obviamente compartiendo entre muchas compañeras, lo que significa, por ejemplo, acompañar a las hijas en las tareas de la escuela estando en la casa, ¿no? Si tenés computadora, si no tenés, si tenés que estar recargando permanentemente los datos del celular, si incluso te tenés que endeudar para pagar la cuenta de celular para poder acompañar a las hijas en esas tareas a distancia. Es decir, toda esa serie de inequidades se extreman, se aceleran, y entonces lo que tenemos que decir es que esa consigna, quédate en casa, no es homogénea, ¿no? Revela unas diferencias de clase que son abruptas, y necesitamos justamente discutir cómo garantizamos con derechos y con equidad esa posibilidad de quedarse en casa, porque es muy importante esta cuestión en términos de salud pública, ¿no? Por supuesto. Sí. Y te hago también la misma pregunta que a Jackie, es cómo pensás, cómo piensan desde Ni Una Menos que va a ser la agenda post pandemia en términos laborales, en términos del feminismo, si ya la están Bueno, armando. yo creo que es una disputa, como decíamos al principio, que está ya, ¿no? Que está abierta ahora mismo, que depende un poco de las cosas que logremos hacer ahora mismo, y que la cuestión de la deuda, la cuestión de la vivienda y la cuestión del trabajo son tres ejes fundamentales, y transversal a esos ejes la cuestión de las violencias, ¿no? Porque por un lado, nosotras hablamos de una violencia propietaria que hoy se ve de manera muy aguda frente a los desalojos, frente a la capacidad de las inmobiliarias, de los dueños de amedrentar, de subir los alquileres como se les antoja, de desalojar incluso si quieren. Pero también vemos esa violencia como violencia de género, como violencias machistas, como femicidios, agravados obviamente por esta situación de crisis económica. Entonces ahí hay una intervención que hoy además le están poniendo el cuerpo, sobre todo las compañeras en los territorios. Y también necesitamos pensar, yo creo que la cuestión de servicios públicos gratuitos de calidad. No podemos, por ejemplo, permitir que ingresos como salarios o como subsidios, incluso como el IFE, vayan a parar en parte a pagar una cuota de celular porque no se tiene cómo acceder a Internet de otra manera. Si necesitamos reclamar servicios públicos gratuitos que hagan que lo que consigamos como ingreso y como salario no termine en las empresas monopólicas, porque si no es un circuito que nunca acaba y de empobrecimiento continuo. Entonces necesitamos, como forma de redistribución de la riqueza, garantizar servicios públicos gratuitos y de calidad. Necesitamos seguir peleando por el reconocimiento salarial de los trabajos domésticos, por la equiparación, digamos, de todas las brechas salariales que se vienen discutiendo, y necesitamos también seguir pensando cómo nos seguimos organizando para disputar en las organizaciones que estamos y que muchas veces, digamos, se siguen replicando los mandatos de género, de que son las mujeres las que tienen que cuidar, que son las mujeres lesbianas, travestis y trans las que están siempre en una jerarquía menor respecto de los puestos de decisión. Creo que todas esas discusiones se vienen con mucha fuerza porque están ahora mismo con mucha fuerza en la definición de esta crisis. Bien, suena que tenemos mucho trabajo por delante. Te agradezco mucho, Vero, por tu tiempo y te mando un abrazo. Muchas gracias a vos y un abrazo a todas las compañeras de CIPREVA. Gracias. Bien, ahí la escuchábamos a Verónica Gago. Ella es politóloga, docente en la UBA y en UNSAM y parte del colectivo Ni Una Menos. Lo que acaban de escuchar fue las dos primeras entrevistas del ciclo Vivas y en los medios nos queremos. Esto no termina acá, esta es una actividad que hicimos las trabajadoras de prensa del CIPREVA, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de Buenos Aires,
Y como les dije, esto sigue. ¿Cuándo sigue? Esperen que tengo el machete anotado. El ciclo va a continuar el miércoles 25, también a las 19 horas. Va a estar a cargo de la compañera Mariel Ríos, ¿sí? De Radio Nacional, bajo el eje, en esa oportunidad va a ser Nosotras en los Medios, ¿sí? Recuerden, agendan el próximo miércoles a las 19 horas. Mariel Ríos de Radio Nacional va a debatir Nosotras en los Medios junto a Mavi Sosa, de Tiempo Argentino, Flor Gussetti, reportera gráfica independiente, y Silvia Molina de Telam. Tampoco termina ahí, esto continúa, tenemos otro ciclo de entrevistas que va a ser el 2 de junio a las 19 horas, agenden eso también. En esa oportunidad va a estar a cargo de Gabriela Radiche, de la televisión pública, y se va a entrevistar a Sabrina Cartavia, abogada feminista, y a Julieta Antunes Ríos, enfermera trans. El eje en esa oportunidad va a ser hablar sobre violencias y cupo laboral trans. Bien, mi nombre es Cecilia Camarano, periodista y delegada en ámbito financiero. Espero que les haya gustado. Esta fue la primera emisión de Vivas y en los medios nos queremos, un ciclo de entrevistas feministas de las trabajadoras del CIPREVA de cara al Ni Una Menos, que será el próximo 3 de junio, y al Día del Periodista y de la Periodista el próximo 7 de junio, que seguramente nos va a encontrar aislados físicamente, pero juntos en la lucha por nuestros derechos. Le agradezco mucho a Jackie Flores y a Verónica Gago. Me parece que dejaron conceptos muy interesantes para analizar en esta pandemia y cómo la deuda nos afecta a todas y a todes, y es con todas y todes. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.